Muy, pero muy buenos días, gente. Buenos días, salud. Gracias por escucharnos, gracias por hacer el aguante de la semana y reencontrarnos en el dial aquí, en un programa diferente, saludable, con información para que nos ayude a mejorar la calidad de vida con cambio de conductas, de actitudes, de hoy puedo, hoy va a ser mejor. Esto es fundamental. Vamos a actualizar los datos del tiempo y ya tenemos en unos segunditos en pantalla a nuestros invitados que van a hablar con nosotros desde un valle hermosísimo que tenemos en el departamento de Rivera y es Valle de Lunarejo. 9 grados la temperatura, se siente frío, está nublado, queremos más sol, por favor, soplemos las nubes porque el sol es energía, el sol es vida y necesitamos, hay muchos hongos, hay demasiada humedad, en cualquier momento vamos a ser colonizados por los hongos, las puertas blancas ya son grises, son petit pois, todas llenas de puntitos con hongos, una locura. Máxima para hoy 15 grados, con periodos de claro, nieblas y neblinas que ya se disiparon, pero los que nos están viendo por la cámara de exteriores de Radioactiva y Activa TV, el cielo está gris. No hay pronóstico de lluvias. ¡Uf, qué suerte! Ya era hora. El domingo, mínima 3 grados, máxima 15. No sé si se forma helada. Baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y en la tarde-noche. El lunes 8, mínima 6, máxima 14, con cielo nuboso, precipitaciones aisladas. En la tarde-noche, probables precipitaciones. No sé si será el lunes. Insisten en que de nuevo lluva, pero el martes y bastante. Bien. Ya actualizamos los datos del tiempo, volvemos estudios para presentar a nuestros invitados. Gracias al director de Cultura de la Intendencia, el arquitecto Bayo, que fue el que intermedió con estos contactos porque hay intenciones a futuro cercano de hacer un foro sobre el tema que vamos a estar abordando acá. Hoy nos están acompañando Ruth Winch y Diego Herrera González, ambos cultivadores de cannabis psicoactivo, en la llamada empresa Las 4 Estaciones de Four Winds. Están ubicados en Valle del Lunarejo, ya los vamos a poner en pantalla. Gracias Ruth, gracias Diego por estar con nosotros aquí. Bienvenidos a Radioactiva y Activa TV y empecemos por el principio. Chiquilines jóvenes que no estaban, tú eres de acá, Ruth, y creo que tenés un vínculo familiar y generacional y en Tranqueras, y tú, Diego, de Montevideo, creo que el amor los unió y la causa por el cultivo los juntó en Valle del Lunarejo. ¿Vamos a hacer un poco de historia de quiénes son ustedes y cómo vinieron y volvieron a Rivera? No, ¿cómo no? Adelante. Muy capaz. Tendría que empezar. Bueno, buen día Bienvenida, a todos, Ruth. buen día. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, sí, yo soy de acá, de Tranqueras, crecí acá, toda mi familia es de acá. Y bueno, y en realidad este proyecto no era impensado, y nosotros con Diego, que nos conocimos en Montevideo en realidad, y bueno, nos enamoramos, nos casamos y nos fuimos a Brasil, y allá vivimos casi 6 años en San Pablo, donde en realidad nuestras actividades estaban enfocadas en el arte, la cultura. Diego es músico, yo soy diseñadora, y somos de otro universo en realidad, de otro palo. Si bien yo crecí en el campo, en contacto con la naturaleza directa, sí. La naturaleza y con con el agro, soy hija de productores rurales, de productores familiares, y bueno, nada, estábamos en San Pablo, pandemia, caos, y bueno, repensar todo. Reinventarse. Sí, fue el clic. La pandemia fue un gran clic que tuvimos y que... Sí, y ahora le toca a Diego. Dale, ay, me encantó. ¿Y quién está participando en la teta ahí? Francisca. Ay, Francisca, divina, de vez en cuando veo una manito, una cara pegada a la teta de la madre y un piecito. Bien, bienvenida, Fran. Sí, Diego. Ella quiere participar. Sí, en cualquier momento. Diego, soy de Montevideo, pero nací en San Pablo.
Ah, mira. y de padres uruguayos, y en 2015 conocí a Ruth, y de pibe siempre mi sueño fue terminar un día viviendo en el campo No, y vivir de la tierra. No sabía qué, ni en realidad no cómo ni sabía de vivir cuándo. de la tierra. Me lo había imaginado más como un retiro, como una jubilación, no sé Ujú. de qué tampoco, de Músico. músico, es difícil. Pero, pero de repente el mundo se dio vuelta en el sentido torta frita o tortilla, Sí, sí. y le O erraron a la panqueque. sartén y la Sí. metieron para afuera, cayó ¿no? Y, y surgió esta oportunidad a raíz de una noticia eh, de, de Uruguay 21, y creo que Sí, en sí. coordinación con la Cámara de Cannabis, alguna cuestión así que estaban promoviendo para emprendedores o cultivadores o productores agrarios este cultivo. Y mi previo conocimiento y contacto con la planta de marihuana había sido el autocultivo, aún en épocas de ilegalidad, Ujú. en mi más juventud, porque yo todavía soy joven, ¿Cuántos años y tienen? 36 y 30. Ah, 31. bueno, está bien, muy jóvenes. Yo le voy sacando años a ella y me voy sacando a mí. Y, y sin embargo fue una planta que cuando la planté allá, cuando era gurí, me En la resultó... clandestinidad, cuando la cultivabas, Sí. sí. También hay Antes que que se, entender, antes que se regularizara el claro, autocultivo y el claro, cultivo. claro. Esto es súper importante que hablemos correctamente, porque justamente porque estamos tratando de informar Exacto. acerca de un regulatorio que es, eh, a ver, sí, contra paradigma. Había un estigma, o sigue el estigma de una cultura que fue marcada a raíz del interés comercial del señor DuPont y otros, bueno, el presidente de Estados Unidos, que hizo su campaña política también levantando la bandera de la guerra contra la marihuana y estigmatizando además ya de paso a México, ¿no? Sí, Y a los mexicanos y a los negros. Entonces fue los todo afrodescendientes. afrodescendientes afroamericanos. Afroamericano. Y fue como así, tres balazos juntos que aplastaron el potencial milenar de una planta que se cultiva y se planta y se usa desde la época precolonial y etc. Entonces nos pusimos a estudiar, y fueron cosas que fuimos descubriendo en la pandemia, estudiando la posibilidad de venir a Uruguay a desarrollar ese cultivo. Y ahí va a seguir Ruth. Cultivo Bueno, que aparentemente o por mala información se lo considera fácil, pero no es fácil. Tiene sus secretos, tiene sus mañas, tiene sus cuidados, ¿verdad? Seguimos, Ruth. sin duda. Bueno, cuando tomamos esta decisión de ¿Fue venir, fácil? o sea, primero no sé si fue fácil, porque teníamos que resolver un montón de cosas allá en San Pablo también y ¿Cómo otros proyectos sobrevivían? que ¿Cómo sobrevivían allá ustedes? ¿Cómo pagaban las cuentas? ¿Cómo pagaban alquiler? bueno, allá trabajábamos con arte y cultura. Hay En, público, en hay plena público, pandemia, sí. en plena Sí, pandemia se redujo a clases online, Ah, bien. sí, eh, que así, y realmente a la ayuda de muchos amigos también fuimos, sí, fue muy, muy fuerte todo. pero, o sea, casi que no sobrevivíamos, ¿no? Realmente. Vivían Pero el día. Si no fuera si no fuera por la asistencia, sí. no había como. Igualmente nosotros lo que tuvimos que hacer en la pandemia fue como rediseñar todos nuestros proyectos. Nosotros veníamos trabajando, yo o sea, tenía un atelier donde
desarrollaba figurinos, vestuario, escenografía para teatro, bueno, musicales y demás, y eso todo desapareció con la pandemia. Y bueno, y también trabajábamos gestionando espacios, promoviendo encuentros, actividades, shows, un montón de cosas que solo se hacían posible a través del encuentro. Sin duda. Entonces, eso era fundamental. Y tuvimos que resignificar todo, reinventar todo. Mi proyecto se transformó en, empecé a fabricar pantuflas, porque como las personas estaban en casa con todo el saldo de material que tenía, empezamos a fabricar eso, nos fue muy bien, de hecho, en ese sentido, porque pudimos como sobrevivir, pero todo tomó otra forma. Y no tenía mucho sentido vivir en una super metrópolis si no podías ir a la esquina. Sí. O ir a la esquina implicaba un riesgo de salud. Entonces todos esos factores y esta oportunidad de un cultivo que por todas las estadísticas era jugar y ganar, porque fue el rubro que creció en la pandemia, todas las estadísticas favorables para este cultivo. Y entonces vinimos y nos instalamos y cultivamos. Sí, nosotros... Esto es un emprendimiento familiar, ¿verdad? Se llama Los Cuatro Vientos, de Four Winds. Sí. Entonces, o sea, primero era tomar la decisión, bueno, venimos con un proyecto de impacto, porque claramente si venimos con un proyecto de este tipo, por más que estemos en Uruguay y hay todo un movimiento de legalización y con la regularización del cannabis, venir a Rivera, a Tranqueras, bueno, pero Valle, en realidad yo no sabía eso, vos sabías eso. Sí, ¿no? Eso es verdad también, eso era algo que... Ay, quiero conocer esos secretos, a ver, ¿cómo? Yo me decía, no, mirá que Rivera es conservador. Yo pensaba, está todo bien que sea conservador, pero más conservador que Sao Paulo, donde sigue siendo criminal e ilegal portar un porro. Allí es el consumo. No me imaginaba una realidad. No solo el cultivo, sino el consumo, es un crimen. Sí. Portar en la mano. Sí. Un porro es crimen. Bueno, y dije, no puede ser peor que eso. Y cuando llegamos a Rivera, no es que sea peor que eso, pero cuando llegamos acá, me chocó mucho que siga habiendo ese estigma y ese prejuicio sobre las personas que usan o consumen o cultivan. Parece no, o sea, como que todavía está concebido dentro del margen ilegal, de la... Sí, del delito. Sí, del criminal. Exacto. Del criminal, ¿viste? Pero así, me llevó tiempo, esto que estoy diciendo, me llevó tiempo aceptarlo, ¿viste? Como que, por más que se haya hecho ley, lo digo como montevideano también, para que abramos los ojos de que por más que en la capital del país viva la mitad de la población y allá sea como mucho más acogida esta ley, esta regulación, con menos prejuicio, tampoco es que no hay, pero menos, no significa que el resto del país esté de acuerdo, ni esté. Y en comunidades donde predomina avasalladoramente, ¿no? Más del 75%, la otra parte de la población que todavía no acompaña el marco regulatorio, ¿verdad? Creo en mí, ahora sí una opinión personal, por falta de información, bueno, se vive esta frontera, paradójicamente, esta frontera legal o cultural, ¿viste? Este choque entre ley y cultura. Entonces, por eso es lo que decía Ruth, que yo venía con la cabeza de voy a plantar lo mismo que si fueran sandías, porque es legal, está todo regulado, pero no lo es. Es más complejo, de lo que uno se imagina. Sí, de esa parte cultural sí. Es difícil que
hasta vos querés contratar un tractor para dar vuelta a la tierra y ya... Te miran de cotelete. ¿Para qué? Porque ¿qué vas a plantar? Porque ellos saben hacer todo de acuerdo a lo que ya hacen. Por ejemplo, plantar sandía, por ejemplo, plantar boñato, lo que sea. Y acá venimos a decirle, no, vamos a plantar cáñamo. ¿Qué? Cáñamo, es el cáñamo, el de la fibra que se usaba los plomeros. Cuando yo era chico, el plomero todavía no usaba teflón, aquella cinta blanca, no existía. Existía el cáñamo con sella rosca, que es un pegamento rojo. Y el cáñamo era una especie de algodón más crudo y amarillo que traían ahí, como una esponja que iban despeluzando. ¿Sí? Y ahora que estudié, fui a entender que eso proviene de la planta del cannabis. La planta se llama científicamente cannabis sativa. ¿Ok? Esa es la planta. De ahí se desprenden los dos grandes mundos, que son el cáñamo industrial, que es todo aquel que no tiene THC y que no tiene ningún efecto psicoactivo, y la marihuana, conocida como marihuana, que es la mismísima planta, pero que tiene la enzima que produce el THC, a diferencia de la otra. Entonces, con técnicas de cultivo diferentes, uno obtiene de una o de la otra lo que prefiere y lo que busca. Bueno, me estoy metiendo mucho en la... Es importante hacer historia y hacer reseña para que la gente comprenda la diferencia entre uno y otro y el mercado que hay entre uno y otro, porque los cultivadores de cáñamo industrial siguen, porque se sigue utilizando. Exactamente. Acá en Uruguay se regularizó el cultivo del cáñamo psicoactivo para consumo o medicinal, que poco y nada se habló. Recuerdo cuando se llegó a la ley y se votó, muchos que trabajan en el área de salud reivindicaban que nunca se había hablado en ese proyecto sobre el uso del cannabis medicinal. Era tremendo porque tenías que buscar una aguja en un pajal gigantesco a nivel país para llegar a hablar con algún profesional de la medicina que trabajara con la terapia canábica medicinal. Claro. Descubrimos al doctor Richard Clark, descubrimos a la doctora Silvia Galcerano, que fue una de las primeras que entrevistamos, que trabajaba con la terapia del cannabis medicinal para enfermos de SIDA. Ya el doctor Richard Clark es presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Canábica, pero es muy difícil llegar a profesionales aquí del medio que reconozcan, mire, hay tratamientos comprobados, sumamente eficientes, con el cannabis medicinal, pero no se hablaba del autocultivo, de los cultivadores, de la regulación del cultivo, etcétera, etcétera. Ustedes llegan a este cannabis psicoactivo como cultivo regulado, controlado por el IRC, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que cumplir determinados padrones, exigencias, vigilancia, peso, de todo, curas, el desechar las podas, todo tiene que ser sistemático, ¿verdad? ¿O es más libre el cultivo? ¿O es diferente realidad lo que trabajan ustedes y lo que hacen los clubes canábicos? ¿Vamos a separar también esto? Sí. Vamos a retroceder bien. También. Claro, por favor. Ayúdennos a comprender un universo que muchos lo desconocemos y queremos aprender de esto para retirarle el velo de la sospecha, del estigma. Sí. Bien. Yo quería decir algo respecto a lo del marco regulatorio. Sí. Y que es una de las fallas o no sé si una falla, pero una falta de la ley, es justamente que no haber contemplado toda la amplitud de la planta, o sea, la planta como un todo y tratar de sacarle el máximo potencial. La ley no contempla muchas cosas como la industrialización, las licencias no son, están muy desmembradas, entonces no son suficientes. Claro. Bueno, entonces... es mucha... burocracia. Nos falta muchísimo, claro, para... La laguna legal está... La reglamentación, porque está la ley, pero entonces faltan algunos detalles no menores en la reglamentación. No algunos. Faltan muchas centenas, cosas. Pero sí. Porque tú lo dijiste, es un universo. Porque es una planta, vamos a decirlo luego, es una planta que
se conocen 25.000 productos que se desprenden de ella. Sí, hasta aviones se fabrican, autos, zapatos. De la celulosa se pueden hacer unos polímeros para hacer plásticos alucinantes. De la fibra, tejidos alucinantes. Las velas de las carabelas de Colón hechas de cáñamo con ese tejido. ¿Está? La primera sumamente resistente. Estoy hablando de una planta que nos dio herramientas tecnológicas desde 1400 y antes. Al día de hoy, donde se ha descubierto una forma de incinerarla para extraer una estructura de carbono particular que es, digamos, el principio con el que se construyen baterías con capacidad de carga que superan a las de litio. Esto es lo último que yo leí. Lo último de lo último. Muy superficialmente. Pero no hace falta igual. No hace falta. Ya se construyó un avión enteramente de cáñamo, o un auto enteramente de cáñamo. Un avión y un auto. Y un avión por adentro enteramente de cáñamo, algo así. Un museo también, porque se construyen ladrillos de cáñamo. Bueno, cuando presentaba la entrevista les decía que había sido intermediario de la nota y los contactos con ustedes el director de Cultura. Y tiene intenciones de hacer, yo no sé si este año, a principios del año que viene, un foro sobre cannabis. Y dentro de ese foro, cultivadores, vendrían referentes del Museo del Cannabis de Uruguay, disertantes que ya la doctora Galcerano confirmó por Zoom, pero estaría disponible. Estamos tirando piolas para que el doctor Richard Clark también se sume a este foro, simposio. Hay ideas muy, muy interesantes que pretenden que sea sede Rivera, ¿no? Así como lo dice Ruth. Ojo, para no olvidarme, porque me enteré hace poco que el doctor Mario Piris hizo una diplomatura en Argentina, no sé si un posgrado o una diplomatura, en medicina canábica. Tenemos un médico aquí en Rivera que trabaja con la medicina canábica. Seguro él también va a estar en el foro. Como lo dice Ruth, estoy ya pasando un pequeño chivo publicitario. Como dice Ruth, nosotros nos dedicamos a cultivar la flor más deseada. Sí. Es una planta que, por todas sus aplicaciones, pero también por toda su historia y su actualidad, haciendo centro ya en esta regulación de la ley de 2013 en Uruguay, ¿no? Es una planta que ya estamos a tiempo o estamos atrasados. Tendría que estar ese museo en todo el país bien diseminado y bien informados acerca de sus usos y aplicaciones. Sí. En el ámbito medicinal, después hablaste, pero entonces en el ámbito del mercado y de la industria tenemos que entender eso. Es un universo, ¿no? Desde, como dijimos, tela y fibra y aplicaciones textiles, industriales, aceites, grano, ración, comestible, medicinalmente y de entretenimiento. Entonces, medicinalmente está comprobado, hay estudios, los hay muchos, y a pesar de que muchos actores del Ministerio de Salud de nuestro país niegan que existan estudios suficientes, nos consta. O están desinformados los propios profesionales. Hay que entender que los médicos no son investigadores, no todos ellos, aunque deberían. Entonces ahí ya es personal. La actualización de su licencia debería ser semestral y deberían estar actualizándose. Semestral capaz que es demasiado. Tienen que estar constantemente, y no me quería meter mucho en lo medicinal. Y en la parte de entretenimiento, ¿se le dice o cómo es? Recreativo, donde puede ser o no psicoactivo. Esto también hay que entender. A ver, ¿cómo lo explicamos? Uno puede, ¿Cómo lo explicamos? Que puede ser psicoactivo o no, el recreativo. Pero por lo siguiente, estas plantas tienen en su savia un conjunto de sustancias que se llaman cannabinoides. Los cannabinoides son una estructura química, compleja, que
tiene la capacidad de activar receptores en nuestro propio sistema llamado endocannabinoide. No sé si está en la currícula de la Facultad de Medicina, pero sería algo a tenerlo en cuenta, porque tenemos. Sí. Exactamente, está comprobado. Esto sí, el Ministerio de Salud Pública se arma de ello para decir, está comprobado que existe un sistema endógeno activado y modulado por los cannabinoides, pero nos falta información de cómo funciona o en qué dosis o qué tanto estas sustancias, famosas por sus siglas THC, CBD, CBN, CBG, CBC. Ya estoy mareada, me perdí, no puedo seguir anotando las siglas. THC, CBD. No te preocupes, las vas a encontrar todas bajo el título cannabinoides. Uh-huh. y vas a encontrar también que no es en la única planta en la que se encuentran presentes. Y bueno, estabas hablando en la parte recreativa y claro, lo no recreativo, digamos. Y lo no recreativo, claro. Lo medicinal y lo industrial. Y bueno, todas esas definiciones, ahí es donde también hablábamos de la laguna legal, porque, por ejemplo, regulamos y abastecemos a la población con THC por medio de las farmacias, pero no con CBD. No existe la opción no psicoactiva, cuando es un absurdo. Claro, es ahí donde la ley es insuficiente, porque, a ver, ¿por qué por qué solo para uso recreativo el THC? Es como algo que no sé. No, ¿por qué solo el THC para uso recreativo? Entonces, ¿y por qué solo THC? ¿Por qué nosotros como consumidores o posibles consumidores, por qué no tenemos la opción de CBD en las farmacias? Claro, ¿podrían explicar, por favor, la diferencia en el cannabis o con la sustancia, ¿no? Con el principio psicoactivo, CBD o el THC? Claro, de todas las ramas posibles de la industria y de esta planta, de este negocio, puntualmente el cultivo que nosotros llevamos a cabo fue el de producir flores de cannabis sin THC. ¿Ok? Bien, vamos siguiendo. Por este motivo, por faltarle la molécula de THC, la planta no tiene efecto psicoactivo como lo conocemos, ¿verdad? No genera ningún tipo de modulación psíquica. O no pega, como pueden decir. O no pega, claro. O no da brisa, etc. Nada, absolutamente nada. Y ¿para qué sirve esa flor? Tiene dos efectos fundamentales. Uno que es menos perceptible, que es el efecto del CBD. El CBD es una molécula que vas a estar ingiriendo y que ella se conoce que tiene efectos favorables para la desinflamación, antiinflamatorio, antioxidante, analgésico, antidepresivo para el dolor, también. Antidepresivo, para regular el apetito, insomnio. Eso es más medicinal que otra cosa, convengamos, lo que ustedes están cultivando, se están dedicando. Tiene beneficio medicinal en ese caso, pero no se le llama medicinal por un tema regulatorio, ¿tá? Uh-huh. Es apenas uso adulto o recreativo sin efecto psicoactivo. ¿Para qué sirve? Bueno, porque el CBD lo tiene. ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve también? Para el tabaquista que quiso dejar de fumar, pero precisa hacer humo, pero precisa sacarse la ansiedad de la falta, de la abstinencia de la nicotina. Para esto es que la planta, es que nuestro cultivo fue destinado. Es decir, obtener flores que se fuman tal cual cigarrillo o porro. Hoja de tabaco común y corriente o el con psicoactivos. Sin efecto psicoactivo, a fin de paliar la abstinencia del tabaco. Sin de la nicotina, sin alquitrán, sin estos otros, estas otras sustancias químicas que generan mayor adicción. Y recordando que la nicotina es una sustancia cancerígena, extremadamente adictiva, que llega al sistema nervioso central en 7 segundos.
Esto tiene que ser pertinente, que lo recordemos siempre, porque estamos siempre, no sé, hablando mal del porro y al final el del pucho... Es venenoso, muy venenoso. Es importante también, respecto al mercado, mencionar que nosotros en un principio cultivamos específicamente para el mercado suizo, porque en Suiza se adoptaron políticas antitabaco, que también muy vinculadas a las políticas antitabaco de Uruguay, pero ya evolucionó. Claro. Entonces ahora en el kiosco podés comprarte cajillas de cigarros de CBD. La gente ni sabe que es flor de cannabis. Claro. No saben. Lo ven como un cigarrillo que dice CBD. No, ahora ya saben, ¿no? Ahora ya hay más información. Están, o sea, hasta acá, por todos lados, cigarros, claro, CBD, porque... para dejar de fumar nicotina, porque la nicotina mata, y eso es real. Y la marihuana, no se ha demostrado nunca jamás una muerte por marihuana. Por ingerir marihuana, por consumir marihuana. Ninguna concentración. Pero convengamos que el humo aspirado no es saludable, bajo ninguna circunstancia. Si lo potenciamos con nicotina, con alquitrán y con otras cosas, ahí se complica más. Sí, esto que tocas es importante y por eso este es uno de los productos que se... Porque viste que también está el otro cigarrillo electrónico que pones vaporizadores, ahí están los vaporizadores. Sí. Ese que ya son menos dañinos. De todas formas... Yo lo que la temperatura también habla mal del electrónico, ¿no? Totalmente. Sí. Por eso también es importante mencionar que lo mejor es obviamente no consumir esto fumando. Eso no es la mejor opción. Pero va a ser mejor que consumir el cigarrillo tabaco o de nicotina. Va a ser mejor que el estrés de no fumar. Si vos dejás de fumar tabaco y sos adicto al tabaco, a la nicotina y al alquitrán. Por un buen periodo de tiempo te vas a estar exponiendo a una abstinencia que va a generar un estrés que puede ser muy, muy perjudicial. Y este paliativo va a ser más sano que eso, que parar de fumar en seco. Y que los parches y que la medicación de ansiolíticos que te dan en las clínicas de cesación de tabaco. Los parches de nicotina siguen teniendo nicotina. Claro. Y la sustancia de nicotina, sea ingerida como sea, ella tiene el efecto psicoactivo, tiene el efecto... Sí. Tiene el efecto de la droga, pero la sustancia es cancerígena, es tóxico para el organismo. Esto es lo que hay que entender. Por otro lado, perdóname. Sí, tú quieres... Que el cigarrillo y el fumar el cigarrillo y el humo del cigarrillo, está bien que tengamos esa noción de que siempre es dañino, como decías vos, sin embargo, no lo es tanto. Lo es cuando es tabaco. Lo es más. Lo es muchísimo, pero muchísimo más. Una cosa también importante, que como hay está esta laguna, este vacío, que es cómo las personas... a través del autocultivo de CBD, por ejemplo, podés, en vez de te registras como autocultivador y en vez de plantar las plantitas de THC, te plantas las plantitas de CBD. Y eso permite, generar, porque existe, ¿verdad? Se hacen ungüentos, cremas, aceites, y demás, que las personas lo usan esto. O sea, si te lastimás y te pasás la cremita de CBD, seguramente... va a ayudar en la cicatrización. Es fantástico, de verdad que es fantástico. Entonces, pero hay ya estudios hechos, están estos productos aprobados por laboratorios, la FDA que están, ¿no?, tan globalizada, y si no, Estados Unidos no dice amén, no se consume, no. ¿Está comprobado el beneficio? Tanto que en varios estados de Estados Unidos todo esto es muy legal. Claro. Y está regulado, y es una industria creciente de la que ellos están... porque vamos, está todo bien con toda la filosofía de la planta, pero si no es interesante económicamente, nunca va a pasar. ¿Qué dicen las industrias de los cigarrillos?
La Philip Morris Sí. y tantas otras deben estar erizadas. No, No. entra a la página de Philip Morris y vas a encontrar una sección cannabis. Claro. Ya hicieron Ellos su también cigarrillo. están. Se sumaron. Claro, Sí. y Biluz y entré, dicen. Biluz y entré. claro. Sí. Entonces, que no quería meterme más demasiado en el tema político por detrás de todo esto, pero hay más razones para creer o para entender que es deseable seguir regulando y seguir promoviendo esta industria, ¿cierto? Pero Sí. siempre que se haga y siempre que acompañe políticas que nos protejan también de esas fuerzas. Bueno, eso es importante. Que esto es donde Ruth decía que hay mucha, como que se fueron generando parches legales, pero todavía falta el verdadero escenario legal que aún no está muy claro. no, y está regido por fuerzas que superan a nuestra capacidad, ¿viste? Hay una palabra que es nuestra soberanía. Hay fuerzas que nos superan, que nos controlan y que nos dictan las normas la de libertad. arriba. La libertad, sí. ¿Hasta dónde Uruguay pudo regular y por qué fue el primero? Todo eso tiene una explicación mayor y no tan feliz como, Uruguay pionero de la ley. No es tan así. No vamos a más profundizar complejo. sobre esto, ¿no? En alguna oportunidad vamos a seguirlo, pero... Sí, yo Claro. creo que también nosotros como pequeños productores, o sea, tenemos como muchos desafíos, ¿verdad? En cuanto a qué, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando se libera, cuando se sale el decreto que libera la exportación de cannabis, En 2000. en 2020, ¿verdad? Hace poquito. Hasta 2020, todos los productores de cannabis de Uruguay Sí. que se guardaban el material. Sí, Se bueno, guardaban el material con la esperanza de poder exportar. Porque el Sí. material superaba la demanda interna. O porque no No, podían no. negociar a nivel interno. marco El objetivo, regulatorio. el marco Porque regulatorio no permitía. Uruguay, exactamente, Uruguay permitía y daba licencias para cultivar, pero todavía no había Bien. la posibilidad de exportarle a otro país por la falta de regulación Claro. internacional. Claro, porque Suiza, en realidad, ¿por qué Suiza, verdad? Justamente porque ellos regularon y permitían los mismos niveles de CBD y THC que nuestro marco regulatorio. Entonces ahí hay como, se genera el espacio para que suceda esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros como pequeños estamos compitiendo con los grandes productores, con capitales extranjeros, que son grandes empresas que vienen a instalarse acá, y que obviamente estos capitales, este dinero en realidad nunca queda en Uruguay. Y son avasallantes y aplastan a los pequeños productores. Tiburones. Entonces, ¿qué pasa? Se fomentó demasiado el cultivo, entonces todo el mundo vino bueno, vamos todos a cultivar cannabis. Vamos a Uruguay. porque es lo que deja de exportar carne y pasa a exportar cannabis. Pero, claro, esto no fue muy controlado desde las instituciones. Entonces, no todos vamos a ponernos a plantar, porque si todos nos ponemos a plantar, vamos a llenar el mercado y los precios se van a ir al piso. Y, a ver, Esa hubiera sido también... una buena idea. También, sí, eso es una buena idea, pero para los grandes, ¿no? Que No para los chicos. Un montón de personas van a plantar, y bueno, ya sabemos cómo funciona eso. Pero el mercado a lo es que cruel. voy, es una estrategia de país, y se nos termina el tiempo, pero no será la última entrevista que vamos a tener con ustedes. Bueno, vamos llevando el tema que realmente faltan algunos detalles no menores en la reglamentación de esta ley, ¿verdad? Sí, Diego, dale. Segundo, decir que muchísimas gracias por la invitación y que por favor. hoy a las 6:30. Hoy a las 18:30 sí. De Juanas. En el Centro Cultural de Juanas, sí. THE, Juanas,
fuimos invitados por Fernanda a un foro de cannabis ancestral. Va a ser una rueda de conversa, ¿no? Sí, una rueda de conversa. Este es un foro que nos invitaron hace algunos días. De Juanas queda en la línea divisoria, ¿no? ¿Sí? Sí. Allá cerca del Nicolini. Sí. Yo nunca fui, pero sí, es ahí es una esquina. Sí. Sí. Pueden entrar en Instagram o en Google, seguro que lo encuentran. Va a haber un foro entonces de cannabis ancestral. Hoy. O sea que dentro de un rato se vienen. Sí. Y bueno, y con contacto justo también, él nos invitó a que organicemos un foro, un encuentro, para poder discutir todas estas cosas, generar esta instancia de encuentro justamente para dar una apertura. Bueno, vamos a hablar de esto, la gente quiere hablar de esto. Entonces, vamos a sacarle el velo de la mala información o de la desinformación. Chiquilines, es cruel. Incluso la desinformación de algunos profesionales de la salud. Lo que podamos ser intermediarios también de contactos con profesionales que la vida nos ha acercado a ellos por esa curiosidad de conocer algo más de la medicina canábica. Ya tiré piolas y están muy dispuestos. Así que si surge el foro va a ser fantástico. Un gusto, realmente. Gracias, Ruth, gracias, Diego, y a la pequeña mimosa, siempre prendida a la teta, que el próximo tema será lactancia materna, así que mejor imposible. Un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar porque hay mucho tema por hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Un abrazo a todos los tranquerenses, adiós. Estuvimos charlando en directo por videollamada con Ruth Winch y con Diego Herrera González, esta pareja de cultivadores de cannabis psicoactivo. Se llama la empresa de Four Winds, las 4 estaciones, y está en Valle del Lunarejo. Ellos están en Tranqueras. Vamos a seguir charlando sobre el tema.